tardes, compañeros. A mí me tocó desarrollar la unidad 1 de la materia teoría de los presupuestos y elementos típicos del delito. Esto es la estructura de los delitos. La clase pasada nosotros ya habíamos abordado o empezado a abordar el tema. Vimos lo referente a la conducta, al tipo penal, la tipicidad, y estábamos hablando sobre la clasificación de los tipos. Nosotros hoy nos correspondía abordar la clasificación de los tipos por su duración. Esto es, bueno, tiene que ver que desde la realización de la conducta hasta el momento en el que se consuma transcurre un determinado tiempo. Y de acuerdo con esta temporalidad, el delito puede ser instantáneo, es decir, que el delito se consuma en el momento en el que se realizan todos sus elementos, y en el mismo instante en el que se agota la conducta, pues se produce el delito. Un ejemplo de este delito puede ser el homicidio. De acuerdo con esta temporalidad, el delito también puede clasificarse como instantáneo con efectos permanentes, es decir, se afecta instantáneamente el bien jurídico tutelado, pero sus consecuencias pues van a permanecer durante algún tiempo. Por ejemplo, pues las lesiones, ¿no? Que si bien es cierto, al momento de producir pues estas lesiones, se afecta en ese momento la integridad corporal de la persona, pues también es cierto que las consecuencias pues se pueden prolongar durante un tiempo, dependiendo del grado de las lesiones que se realicen. El delito también puede ser continuado, es decir, se produce mediante varias conductas y un solo resultado. En este caso los comportamientos son de la misma naturaleza, pero van encaminados al mismo fin. Así que bueno, en este caso, cuando el delito es continuado, existe una pluralidad de conductas y una unidad en el resultado. En este caso, bueno, yo pondría como ejemplo un robo hormiga, en el que pues, por ejemplo, una empleada doméstica que realiza limpieza en una casa, bueno, pues al día se lleva jabón, un día se lleva jabón, otro día se lleva cloro, no sé, y productos de limpieza durante un determinado tiempo, hasta que, bueno, tiene completo el material de limpieza que se requiere en su casa. Y finalmente, el delito por su duración se puede clasificar también como permanente. Esto es que después de que el sujeto realiza una conducta, esta, bueno, se puede prolongar por el tiempo a voluntad del sujeto activo. Y un ejemplo de este delito pues podría ser precisamente el delito de secuestro. Ahora bien, el delito también se puede clasificar por su procedibilidad o por su perseguibilidad. Esto es, esto, bueno, se refiere básicamente a la forma en la que se puede proceder contra el delincuente. Puede ser únicamente de dos formas: de oficio y de querella necesaria. De oficio es que, bueno, se requiere la denuncia de un hecho que se presuma que es un hecho ilícito, y no necesariamente se requiere que la denuncia la realice la víctima o el ofendido, sino que puede realizarla cualquier persona que tenga conocimiento, cualquier persona común, o incluso pues la misma autoridad, de modo que la autoridad pues está obligada a proceder en estos casos. Y bueno, la mayor parte de los delitos pues son de oficio. En este tipo de delitos no se admite el perdón de la víctima u ofendido. Y también, bueno, los delitos de querella necesaria, a diferencia de los delitos de oficio, solo pueden perseguirse a petición de la parte ofendida, ya sea por medio de querella o del sujeto pasivo o de sus legítimos representantes. Esto, bueno, atendiendo a la naturaleza delicada y personal del delito.
La ley deja a criterio de la persona o de la víctima proceder o no en contra del delincuente, porque a veces, bueno, pues se llega a tener una afectación grave como el propio delito. Entonces, pues aquí es más que nada voluntad del, de la víctima. Y bueno, son menos los delitos que son perseguibles por querella o por parte ofendida. La regla para saber si un delito se persigue de oficio o por querella, bueno, consiste en que se persigue por querella de la parte ofendida, del sujeto pasivo, cuando el propio precepto legal lo indica. Y bueno, en este caso, pues ahí se dice, ¿no? Ese delito es de querella, y en los de oficio pues no se hace ningún señalamiento, de modo que pues si es omisa el precepto legal en realizar pues ese señalamiento, pues se entiende que son perseguibles de oficio. Ahora, los delitos también se pueden clasificar por la materia. En este caso pues se trata de delimitar a qué materia pertenece el delito, esto es, a qué ámbito material de validez de la ley penal el delito pertenece. En este sentido, el delito puede ser común, es decir, que es el que emana de las legislaciones pues locales. Cada estado pues tiene sus propias normas. Y bueno, en el caso de la Ciudad de México, a partir de 1999, pues el Distrito Federal está facultado para legislar en materia penal. El delito va a ser federal cuando es emanado del Congreso de la Unión. En este caso, pues se ve afectada la federación, como lo habíamos visto en clase, ¿no? Incluso un delito que se comete en la universidad pues es federal, esto porque se comete dentro de una institución que es federal. Va a ser militar cuando el delito se encuentre contemplado en una legislación militar. En este caso pues no solo se afecta a miembros del ejército, sino en este caso más bien solo se van a ver afectados los miembros del ejército. Es una legislación que solamente pues concierne a los miembros en activo. Y bueno, su fundamento se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y también encontré que el delito se puede clasificar en un ámbito material de validez político. Esto es en el que afecta al Estado, por tanto, pues todo lo que hace es la organización referente a sus representantes, pues va a ser político. Yo encontré que hablaba, en este caso, bueno, los ejemplos son la sedición, la rebelión, el motín y la conspiración para cometerlo. Si bien están contemplados dentro del Código Penal de nuestra Ciudad de México, pues yo encontré que se puede hacer esta clasificación. Ahora bien, el delito también se puede clasificar por el bien jurídico protegido. Y bueno, en este caso los delitos se agrupan dependiendo del bien jurídico que tutelan. De este ejemplo, bueno, lo podemos ubicar nosotros en nuestro Código Penal, que cada capítulo, a partir de la parte especial, pues nos hace un apartado de los delitos. Cada capítulo habla, ¿no? Delitos contra la vida, delitos contra la integridad, delitos contra la libertad sexual, delitos patrimoniales, etcétera. Y también los delitos se pueden clasificar por su ordenación metódica, es decir, dependiendo de determinadas circunstancias, el delito puede ser básico o fundamental, es decir, que el delito sirve de eje o de base, y de este se van a derivar otros que van a proteger el mismo bien jurídico tutelado. Es decir, que el tipo básico contiene el mínimo de elementos y es la columna vertebral de cada grupo de delitos, por ejemplo, el robo, el homicidio.
El delito también puede ser especial, es decir, que se deriva del delito básico, pero incluye otros elementos que le dan autonomía o vida propia. Por ejemplo, pues el homicidio con razón de parentesco, relación, infanticidio, feminicidio y aborto, los cuales pues derivan del homicidio, que de hecho, bueno, pues son homicidios, pero cada uno de ellos tiene características en los que tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo pues son diferentes del elemento básico. En este caso, pues los delitos pueden ser agravados, es decir, calificados o atenuados. Y en este caso, bueno, el aborto es, por ejemplo, el aborto es privilegiado o atenuado, mientras que el homicidio en razón de parentesco es agravado. El delito complementado es un tipo básico adicional en otros aspectos o circunstancias que modifican su punibilidad de manera que lo agravan o atenúan. En estos delitos pues no tienen vida propia como el delito especial. Un ejemplo es el robo a casa habitación, el cual va a tener, pues tiene una pena agravada por el lugar en el que se comete. Otra clasificación que podemos encontrar de los delitos se refiere a su composición. En este caso se refiere a la descripción legal que hace referencia a los elementos, los cuales pueden ser objetivos, subjetivos o normativos. El delito en este sentido puede ser normal, es decir, que el elemento contiene solamente elementos objetivos, por ejemplo el homicidio. Anormal se integra de elementos objetivos, subjetivos o normativos, por ejemplo el homicidio en razón de parentesco o el abandono de personas sin causa justificada. Por su autonomía o dependencia, pues esta clasificación existe porque hay delitos que existen por sí solos, mientras que otros necesariamente dependen de otro. El delito va a ser autónomo cuando tenga existencia por sí mismo, ejemplo, el robo o el homicidio. Y bueno, serán dependientes o subordinados cuando su existencia dependa de otro tipo, por ejemplo, el homicidio en riña o el robo de vehículo. El delito también puede clasificarse de acuerdo a su formulación. Esto es referente a la forma en la que se hace la descripción del tipo. En este caso, el delito puede ser causístico, en el que el tipo plantea diversas hipótesis o posibilidades para integrar el delito, y aquí mismo se hace una subdivisión en la cual el delito puede ser alternativo o acumulativo. Será alternativo cuando basta que ocurra uno de los supuestos que plantea la norma. Un ejemplo pues es el despojo, el que se integra cuando se realiza por alguno de los medios de ejecución previstos en la norma penal o en el tipo penal, que sería la violencia, la amenaza, furtividad o engaño. En este caso, pues el Código Penal ofrece 4 medios de comisión y será necesario que se haya realizado el delito mediante alguno de ellos, no necesariamente por los 4. Mientras que el acumulativo, para la integración del delito, pues se requieren que ocurran todas las hipótesis planteadas en el delito, por ejemplo el espro. Ahora bien, atendiendo a la formulación del delito, el delito también puede ser amplio, es decir, que el delito no precisa el medio específico de comisión, por lo que puede ser cualquier medio. Un ejemplo pues podrían ser el homicidio, las lesiones y el robo, entre otros. El delito también se puede clasificar, esta es la última clasificación de los delitos, y se puede clasificar por la descripción de sus elementos.
Esto se refiere justamente a cómo el legislador lleva a cabo la descripción legal, de modo que el delito puede ser descriptivo, es decir, describe con detalle los elementos que debe contener el delito. Normativo hace referencia a lo antijurídico, va vinculado normalmente con la conducta, los medios de ejecución y lo podemos reconocer porque utiliza expresiones como sin derecho, indebidamente, sin justificación, sin causa justa, etcétera, lo cual implica lo contrario a derecho. Por ejemplo, robo sin derecho y sin consentimiento, utiliza estos dos vocablos. El subjetivo se va a referir a la intención del sujeto activo o al conocimiento de una circunstancia determinada o algo de índole subjetiva. O sea, se refiere a que es un aspecto interno del sujeto. En este caso, el homicidio en razón de, como por ejemplo podría ser el homicidio en razón de parentesco, y en este caso el elemento subjetivo consiste en que el delincuente conozca el parentesco que lo une con su víctima. Otro ejemplo sería aprovechando la contingencia de coronavirus, podría ser el tipo penal que se establece como peligro de contagio, el cual utiliza el elemento subjetivo, el que a sabiendas de. Entonces, es una cuestión interna que se tendría que acreditar.